Hola amigas, gracias por recibirme en este espacio. No sé ni por dónde empezar. Es la primera vez que hablo de esto con alguien más que no sea mi almohada. Antes de contarles lo que me pasó, me ayudaría mucho saber que no estoy sola en esta madrugada. Díganme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. ¿Qué hora es para ustedes ahora mismo? Saber que hay alguien al otro lado del mundo, quizás tomando un café mientras yo no puedo dormir, me da un poco de consuelo. Esta comunidad es un refugio, y si lo que voy a contarles resuena con ustedes, les pido de corazón que se suscriban al canal. Estamos con la meta de llegar a los 1000 suscriptores, y cada una de ustedes que se une nos da la fuerza para seguir compartiendo estas historias que tanto necesitamos escuchar. Dejen también su like si sienten que lo merezco al final. Ahora sí, aquí va mi desahogo. Todo comenzó el día de mi cumpleaños número 75. Me desperté sola, como todas las mañanas desde que mi esposo falleció. ¡No! Fue un despertar suave. Un rayo de sol, filoso como un cuchillo, se coló por un hueco de la cortina y me dio justo en los ojos. Me quedé quieta en la cama, escuchando el silencio de mi apartamento. Era un silencio pesado, lleno de ecos de una vida que ya no estaba. Sentía cada una de mis articulaciones como si fueran las teclas de un piano viejo y desafinado. Un recordatorio constante de que mi cuerpo ya no era el de antes, de que la juventud se había ido sin despedirse, dejándome con esta colección de dolores y recuerdos. Finalmente, con un suspiro que pareció llevarse la mitad del aire de mis pulmones, me levanté. El frío del suelo de madera me subió por los pies y me estremecí. Caminé despacio hasta el armario y me puse mi bata favorita, una de tela gruesa y color vino que me abrigaba como si fuera un abrazo de verdad. A veces, cuando la soledad apretaba más fuerte, me la ceñía con fuerza y cerraba los ojos, imaginando que eran los brazos de mi esposo. Caminé hacia la cocina, arrastrando los pies, con el cuerpo un poco encorvado. Cada paso era un esfuerzo consciente, un pequeño triunfo contra la rigidez de la mañana. En la cocina, todo estaba en su lugar, como siempre. La rutina era mi ancla. Llené la tetera con agua y la puse al fuego. Mientras esperaba, abrí la alacena y tomé la taza de siempre. No era una taza bonita. De hecho, tenía una pequeña grieta en el asa que llevaba ahí años, pero era la taza más valiosa de mi casa. Me la había regalado Javier, mi hijo. Cuando apenas era un niño, recuerdo perfectamente el día que llegó del colegio con una cajita mal envuelta y una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes. Para la mejor mamá del mundo, decía la tarjeta que aún guardo. Mientras el agua hervía, me quedé mirando la taza. Pasé el dedo por la grieta, sintiendo el relieve imperfecto. ¿En qué momento se había roto? No lo recordaba. Como tampoco recordaba en qué momento exacto se había roto la conexión con ese niño que me escribió esa tarjeta. Javier. Ahora era un hombre alto, elegante, con un traje caro y una vida que yo apenas entendía. Un hombre que prometió que pasaría a saludarme por mi cumpleaños. El silbido agudo de la tetera me sacó de mis pensamientos. Preparé el té negro y sin azúcar como me gustaba. Me senté a la mesa de la cocina con la taza caliente entre las manos. El vapor me empañaba los lentes. Afuera, la Ciudad de México empezaba su ruido habitual, pero dentro de mi apartamento solo se oía el tic-tac del reloj, de pared y mi propia respiración. Miré a mi alrededor, a mis cortinas viejas pero impecablemente limpias, al linóleo del suelo que mostraba el camino de mis pasos durante décadas, a las fotos colgadas en la pared, fotos de mi boda, del bautizo de Javier, de vacaciones en la playa, un museo de mi propia vida. Pensé, un museo que a nadie más le interesaba visitar. A las 10 en punto, como un reloj, sonó el timbre. Sabía que eran ellos. Mi corazón dio un pequeño salto, una mezcla de alegría y nerviosismo. Me levanté, alicé mi bata y caminé hacia la puerta. Respiré hondo antes de girar el picaporte. Siempre lo hacía, como si necesitara prepararme para el encuentro. Abrí la puerta y ahí estaba Javier, mi hijo, alto y perfecto, en su traje oscuro que le sentaba como un guante. A su lado, su esposa Mónica, impecable como siempre, con un peinado que ni el viento se atrevería a despeinar, y una sonrisa educada pero que no le llegaba a los ojos. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», dijo Javier con un entusiasmo que sonaba un poco ensayado. Me entregó un ramo enorme de crisantemos blancos. Eran flores de funeral, pensé.
pero deseché la idea al instante. «Feliz cumpleaños, señora Isabel», añadió Mónica, dándome un beso en la mejilla que apenas me rozó. Su perfume, uno de esos modernos e intensos, invadió mi espacio y se sintió completamente fuera de lugar en la calidez de mi casa. Olía a tienda departamental, a prisa, a todo lo que mi vida ya no era. Los invité a pasar, cerrando la puerta a mis espaldas. Los llevé a la cocina, el corazón de mi hogar. Puse las flores en un jarrón grande con agua, aunque sentía que no pegaban con nada de lo que había allí. Les serví té en tazas buenas, no en la mía agrietada. Se sentaron a la mesa y entonces vi esa mirada. La conozco también. Es una mirada que recorre todo, desde mis cortinas hasta mis muebles, y que mezcla la lástima con un ligero desdén. Estoy segura de que sus mentes al unísono pensaban: ¿cómo puedes seguir viviendo así, en este lugar anclado en el pasado? Intentan disimularlo, pero yo lo veo. Hablamos de trivialidades por unos minutos. El clima, el tráfico, la salud de una tía lejana. Yo respondía con frases cortas, sintiendo como la conversación flotaba en la superficie, sin atreverse a tocar nada real. Javier evitaba mi mirada, concentrándose en remover el azúcar de su té. Mónica, en cambio, no dejaba de sonreír, pero su sonrisa era una máscara. Entonces, Javier carraspeó y dijo: «Mamá, te tenemos una sorpresa». Sentí un nudo en el estómago. Las sorpresas de ellos en los últimos años nunca habían sido buenas para mí. «¿Qué sorpresa?», pregunté, intentando que mi voz no sonara tan desconfiada como me sentía. «Hemos decidido que necesitas un verdadero descanso», intervino Mónica, tomando la palabra con esa eficiencia suya que siempre me hacía sentir lenta. «Te vamos a llevar a un lugar muy bonito fuera de la ciudad. Un sitio con aire fresco, naturaleza y atención personalizada las 24 horas. Mi mente se fue 20 años atrás, a la última vez que estuve en un balneario con mi esposo. La idea me ilusionó por un segundo. ¿A un balneario?, pregunté, con una chispa de genuina sorpresa y alegría. Quizás me había equivocado con ellos. Quizás esta vez era diferente. Javier me miró, pero solo por un instante, y luego desvió los ojos hacia su taza de nuevo. «Bueno, algo así», respondió con una vaguedad que mató la pequeña chispa de alegría que había sentido. «Empaca algunas cosas, mamá. Ropa cómoda, tus medicinas, como para unas 2 semanas». Había algo en su tono, en esa forma de no mirarme a los ojos, que me puso en alerta máxima. Era el mismo tono que usaba de niño cuando había roto algo y no quería confesarlo. Una alarma silenciosa empezó a sonar en mi cabeza, una sensación fría y pegajosa que se instaló en mi pecho. Intenté sacarles más detalles, pero fue inútil. Se limitaron a repetir que era una sorpresa, que ya lo vería, que me iba a encantar. Sus respuestas eran evasivas, llenas de frases hechas que no decían nada. Me di por vencida. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto a empacar, sintiendo sus miradas en mi espalda. Abrí mi vieja maleta de cuero, la que me había acompañado en tantos viajes felices. Puse un par de batas, un suéter grueso por si refrescaba, mis pastillas para la presión y un par de libros. Sabía que algo no estaba bien. Lo sentía en los huesos. Mientras doblaba un suéter, con la puerta de mi cuarto entreabierta, los oí susurrar en la cocina. La voz de Mónica era un cuchicheo agudo y tenso. «¿Crees que sospecha algo?», dijo. El corazón se me detuvo por un segundo. «Parece que no», respondió Javier, con la voz apagada. «Lo importante es llevarla allá. Ya está todo listo». Hubo un suspiro, uno largo y de profundo alivio por parte de Mónica. «Por fin vamos a resolver este problema», suspiró ella. Y esa palabra «problema» me golpeó como una bofetada. Así que eso era yo para ellos. Un problema. Me senté en el borde de la cama, con la maleta abierta a mis pies. Un frío que no era de invierno me recorrió el cuerpo entero. Quise gritarles que se fueran, que los había oído, que no iría a ninguna parte. Quise levantarme y decirles que yo no era un problema, que era su madre. Pero un cansancio inmenso, una resignación amarga, me lo impidió. Sabía que era inútil. Ya lo habían decidido todo a mis espaldas. Para ellos, yo ya no era una persona con voluntad, sino un objeto, un mueble viejo que había que trasladar del punto A
al punto. Salí del cuarto con la maleta en la mano. La sentía pesadísima, como si llevara piedras en lugar de ropa. Javier se levantó de inmediato y me la quitó de las manos con una amabilidad exagerada. «Muy bien, mamá, vámonos», dijo, sonriendo como si nada. Bajamos en silencio por el ascensor. Yo me miraba en el espejo del elevador y no me reconocía. Veía a una anciana con los hombros caídos y una expresión de derrota. Subimos a su reluciente camioneta negra, un vehículo tan grande y moderno que parecía de otro planeta comparado con mi viejo edificio. Y ahí, sentada en ese coche de lujo, viendo cómo se llevaban mi vida sin que yo pudiera hacer nada, fue cuando sentí el verdadero peso de la traición. Si alguna de ustedes ha sentido que le arrancan el suelo bajo los pies, sabrá de lo que hablo. Este sentimiento es una de las razones por las que canales como este son tan importantes. Nos recuerdan que no estamos solas en nuestro dolor. Si te sientes conectada con mi historia, te pido de nuevo que te suscribas. Ayúdanos a seguir construyendo este espacio donde podemos ser vulnerables sin ser juzgadas. Miré por la ventana mientras la camioneta se alejaba de mi calle. Veía pasar los edificios, las tiendas, el parque donde llevé a Javier a jugar tantas veces. Cada esquina era un recuerdo, y sentía que no solo me estaba alejando de mi casa, sino de mi vida entera. Un presentimiento frío y pegajoso crecía dentro de mí con cada kilómetro que avanzábamos. Era una certeza sorda y terrible de que a donde me llevaban no era un lugar del que se regresaba fácilmente. Cristina, sentada adelante, revisaba su celular, completamente ajena a mi angustia. El silencio en el coche era denso. Casi se podía cortar con un cuchillo. Javier conducía con la vista fija al frente, con los nudillos blancos de apretar el volante. El paisaje urbano fue dando paso a campos otoñales, a árboles que perdían sus hojas doradas. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Javier de repente, rompiendo el silencio en su voz. Sonó extraña, forzada. «Bien», respondí en voz baja, aunque era la mentira más grande que había dicho en mucho tiempo. No me sentía bien. Me sentía aterrorizada, confundida y profundamente sola, en medio de las dos personas que se suponía que debían cuidarme. «Es que últimamente has estado como distraída», añadió Mónica sin siquiera girarse para mirarme. Su voz tenía un filo burlón. «La semana pasada te llamé y me preguntaste, ¿quién habla?», se rió. Sentí la sangre subir a mis mejillas. Solo no escuché bien. El teléfono a veces falla. Me defendí, aunque sabía que era inútil. «Claro, claro», dijo ella con sorna. «Y la vez que dejaste la plancha prendida, menos mal que pasé a tiempo y me di cuenta, eso sí que me dolió». «Eso no es cierto», dije con una firmeza que no sabía que tenía. Ese día ni siquiera usé la plancha. «Mamá, ya basta», intervino Javier con tono autoritario. «No vamos a discutir. Esto lo hacemos por tu bien, entiéndelo. Estás sola en una casa muy grande. Es mucho para ti. Ya no estás en edad de hacerte cargo de todo». Me quedé callada. Discutir no tenía ningún sentido. Me di cuenta de que llevaban meses haciendo esto, buscando cualquier pequeño error, cualquier olvido, e inflándolo como si fuera una prueba irrefutable de que estaba perdiendo la cabeza. Una factura que pagué un día tarde. Una fecha que confundí. Todo era munición para su plan. Me volví a mirar por la ventana. Las lágrimas querían salir, pero las contuve. No les iba a dar esa satisfacción. En lugar de eso, mi mente viajó a otro viaje, muchos años atrás. Yo tenía unos 30 años y viajábamos en el viejo coche de mi esposo. Íbamos rumbo a un asilo público. Llevábamos a mi madre. Después de que sufrió un derrame cerebral, casi no hablaba. Ya no nos reconocía. No teníamos dinero para pagar una cuidadora y tampoco la fuerza física ni emocional para atenderla como necesitaba. Era una decisión horrible, pero no vimos otra salida. Recuerdo el lugar como si fuera ayer, en un edificio lúgubre, con paredes grises y un olor penetrante a cloro y a tristeza. La entregamos a unas enfermeras de rostro cansado. Mi madre nos miró sin vernos. La dejamos en una silla en un salón donde otros ancianos miraban al vacío. Murió allí a los 3 meses. El médico dijo que fue por complicaciones, pero yo siempre supe que murió de pena, de abandono. Nunca me lo perdoné. El sentimiento de culpa me ha acompañado toda la vida como una sombra. En su tumba, mientras la tierra aún estaba fresca,
Me hice una promesa a mí misma. Juré que si algún día la vida me daba los medios, haría todo lo posible para que ninguna otra persona mayor tuviera que terminar sus días en un lugar como ese. Quería crear un espacio donde la vejez fuera tratada con dignidad, con respeto, con amor. Un lugar que se sintiera como un hogar, no como una sala de espera para la muerte. Esa promesa se convirtió en el motor de mi vida, sobre todo después de que mi esposo murió. Cuando mi esposo falleció, heredé una suma considerable de dinero. En lugar de gastarlo en lujos o viajes, decidí cumplir mi promesa. Usé cada centavo para fundar una red de residencias privadas para adultos mayores. No lo hice como un negocio para hacerme rica, sino como una misión. La llamé Años Dorados. Y tomé una decisión crucial. A nadie sabría que yo era la dueña. Operé todo a través de una sociedad anónima, con un abogado de confianza al frente. Esto me permitía visitar los centros como una cliente más, para ver, con mis propios ojos, que todo funcionaba como yo lo había soñado. Javier sabía que yo tenía algo de negocio, como él lo llamaba. Sabía que recibía una renta mensual, pero jamás mostró el más mínimo interés en los detalles. Para él, era solo una fuente de ingresos extra que me permitía ayudarlo cada vez que se metía en problemas financieros, lo cual era bastante seguido. Nunca preguntó de dónde venía el dinero exactamente, ni qué significaba para mí. Solo le importaba que el cheque llegara a tiempo en su desinterés. Ahora me parecía una bendición disfrazada, aunque en ese momento, en ese coche, solo sentía el amargo sabor de su indiferencia. El coche giró hacia una carretera más estrecha, flanqueada por pinos altos que olían a resina. El aire se sentía más fresco, más limpio. Tras unos minutos que me parecieron eternos, llegamos a unos imponentes portones de hierro forjado. Sobre ellos, un letrero elegante, con letras doradas, decía en Residencia Privada Años Dorados. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí que se me salía por la boca. Era mi logo. La hoja de arce dorada que yo misma había dibujado una tarde en una servilleta, mientras soñaba con este proyecto, no podía ser. Simplemente no podía ser. Me quedé mirando el letrero, paralizada, con el corazón encogido. No podía ser una coincidencia. Era mi diseño, mi creación, la materialización de la promesa que le hice a mi madre. Ellos, mi propio hijo, mi propia sangre, sin tener la más remota idea, me estaban llevando a mi propia residencia. Me estaban abandonando en el refugio que yo había construido para otros, sin pensar jamás que algún día alguien, y mucho menos mi familia, querría encerrarme en él. La ironía era tan cruel, tan amarga, tan retorcida, que sentí náuseas. El lugar era hermoso, tal como lo había planeado. Los senderos estaban perfectamente cuidados. Los jardines estaban llenos de flores coloridas. El edificio era moderno, con ventanales enormes que se abrían a terrazas soleadas. Cada detalle estaba pensado con amor, con la intención de crear un santuario de paz, no una prisión. Y ahora ellos, mis verdugos ignorantes, me estaban condenando a vivir aquí, sin saber que este lugar era mío, sin saber que este retiro era mi legado, la obra de mi vida. La traición se sentía 1000 veces más profunda. «Ya llegamos», dijo Javier, deteniendo el coche frente a la entrada principal. Su voz sonaba orgullosa, como si estuviera presentándome el paraíso y esperara mi gratitud. «¿Te gusta, mamá?» «No», pude responderle. Mis ojos recorrían cada detalle del edificio en las bugambilas que yo misma elegí para que treparan por las paredes. Las rampas de acceso que exigí para que nadie dependiera de los ascensores. Los bancos de madera colocados estratégicamente bajo la sombra de los árboles. Incluso el perfume de la lavanda que flotaba en el aire. Todo era mío. Y ellos me lo estaban presentando como mi jaula dorada. El motor del coche se apagó y el silencio que se instaló fue brutal. Javier y Mónica me miraban, esperando una reacción, una palabra de agradecimiento, algo. Pero yo no podía hablar. Las palabras se habían atorado en mi garganta, ahogadas por la magnitud de su traición. Era una traición silenciosa, educada, envuelta en sonrisas falsas y supuesta preocupación a la peor de todas. Me sentía como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de sus vidas, y que habían decidido donar a un lugar bonito para no sentirse tan culpables. «Bueno, mamá», dijo finalmente Mónica saliendo del coche con un movimiento ágil. «Vamos, que nos están esperando».
Javier me abrió la puerta. Bajé del coche lentamente, intentando reunir la poca dignidad que me quedaba. Me sentía vacía por dentro, como una estatua hueca. El aire era puro y fresco, pero yo no sentía libertad. Lo que respiraba tenía un sabor metálico, el sabor del desamparo, de la soledad más absoluta. Caminamos hacia la entrada principal, yo con pasos lentos y ellos dos flanqueándome, como si fueran mis carceleros. En la puerta nos recibió una mujer de unos 40 años, con una bata blanca impecable y una sonrisa amable, aunque claramente entrenada, miró a Javier. «El señor Torres los espera». «¿La señora Ana Beatriz?», dijo, asumiendo que yo era una acompañante. «No, ella es Ana Beatriz», respondió Javier sin dudar. «Es mi mamá, la trajimos para que se quede». La mujer me miró a mí, y su sonrisa amable se transformó en una expresión de pura confusión. Algo no cuadraba. Frunció el ceño y revisó la tableta que llevaba en las manos. «Disculpe», dijo la mujer, mirando alternativamente a Javier y a su tableta. «No teníamos programado ningún ingreso para el día de hoy. De hecho, según tengo entendido, el director, el señor Vargas, había indicado que no habría nuevos ingresos esta semana por reestructuración de personal». La molestia en el rostro de Mónica fue instantánea. «Hablamos directamente con el señor Ricardo Vargas», intervino ella con la voz un poco más alta de lo necesario. «Él nos confirmó que todo estaba listo y que podíamos traerla hoy». Su tono era el de alguien acostumbrado a que se cumplan sus deseos sin cuestionamientos. Justo en ese momento, un hombre alto, de cabello canoso y mirada seria pero cordial, apareció por el vestíbulo. Era Ricardo Vargas, el director general del centro. Lo reconocí al instante, aunque solo lo conocía por videollamadas. Él no sabía quién era yo, en realidad. Para él, yo era simplemente la señora Cortés, la dueña invisible, una voz al otro lado de la pantalla. Un nombre en un contrato. Nunca nos habíamos visto en persona. El destino, con su humor negro, había decidido que nuestro primer encuentro fuera en estas circunstancias. «Javier, Mónica», dijo Ricardo, acercándose y estrechándoles la mano. «¡Qué gusto! Ya los esperaba». Luego, su mirada se posó en mí, con una mezcla de curiosidad y profesionalismo. «¿Y ella es?», empezó a decir. «Sí, mi madre, Ana Beatriz», completó Javier rápidamente. Ricardo me tendió la mano. Una mano firme y cálida. «A mucho gusto, señora. Bienvenida a Años Dorados». Se la estreché, mirándolo fijamente a los ojos. Él no tenía la culpa de nada. Era solo una pieza más en el cruel tablero de ajedrez que mis hijos habían dispuesto para mí. «Mamá, este es tu nuevo hogar», dijo Javier entonces, con esa voz suave y condescendiente, como si me estuviera entregando las llaves de un palacio. «Aquí vas a estar mucho mejor que en ese departamento antiguo. Aquí te van a cuidar personas capacitadas». «Profesionales, sí», agregó Mónica, mirando a su alrededor con esa sonrisa suya que parecía pintada con escarcha. «Aquí estarás mucho más cómoda que en tu viejo mundo». Me miraban esperando una lágrima de gratitud, una palabra de agradecimiento. No entendían nada. No comprendían la magnitud de lo que acababan de hacer. Fue en ese instante, parada en el vestíbulo de mármol del lugar que yo construí, cuando sentí el abandono en su forma más pura. Si alguna de ustedes ha sido invalidada, si alguna vez sintieron que su propia familia las borraba, entenderán este abismo. Es por eso que este canal es tan vital. Si mi historia les está tocando alguna fibra, les ruego que se suscriban. Cada nueva suscriptora es una luz más en esta comunidad, una prueba de que nuestras voces importan y que merecemos ser escuchadas. Javier dejó mi maleta en el suelo de mármol blanco. El sonido resonó en el vestíbulo y en mi corazón. «Bueno, nosotros ya nos vamos», dijo, mirando su reloj caro como si tuviera una prisa repentina. La cobardía se le notaba en cada gesto. «¿Ni siquiera van a tomar una taza de té conmigo?», pregunté en un susurro, con la última pizca de esperanza que me quedaba. «Ay, mamita, no te pongas así», saltó Mónica, con una falsa dulzura que me revolvió el estómago. «Es mejor que te vayas acomodando. Mañana te llamamos, ¿sí?». Y así, sin un abrazo de verdad, sin un beso sincero, sin una última mirada de arrepentimiento, se dieron la vuelta y se fueron. Salieron por la misma puerta de cristal por la que habían entrado, con la misma indiferencia con la que uno se deshace de un objeto que ya no sirve. Los vi alejarse a través del cristal,
subir a su camioneta negra y desaparecer por el camino de pinos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que una parte de mi vida se apagaba para siempre. La ruptura estaba hecha. El silencio que quedó era definitivo y atronador. Ricardo me miró con un gesto sereno, pero pude ver un destello de compasión en sus ojos. Él veía lo que ellos querían que viera, a una pobre anciana abandonada por su familia. Doña Isabel, si me permite, la acompaño a su habitación y luego, si se siente con ánimos, podemos revisar los documentos de ingreso en mi oficina, dijo con voz amable. Claro, muchas gracias, respondí con una voz que no parecía la mía. Tenía que seguir actuando. Tenía que mantener la compostura. Mi plan acababa de empezar a formarse en mi mente. Me acompañó por pasillos amplios y luminosos. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes que yo misma había elegido y había plantas vivas en cada rincón. Nada olía a cloro ni a desinfectante de hospital. Olía a limpio, a madera y a flores. Yo había insistido en eso, sin olores a enfermedad, sin sensación de abandono, solo respeto y vida digna. Pasamos por la sala común. Vi a algunos residentes charlando, a otros viendo la televisión, a dos hombres jugando ajedrez en un ambiente pacífico. Justo lo que yo había soñado para otros, nunca para mí como un castigo. Llegamos a la habitación 212. A Ricardo abrió la puerta y me invitó a pasar. Era una habitación pequeña pero acogedora. Tenía una cama ortopédica, un sillón cómodo junto a la ventana, un pequeño escritorio y un baño privado con barras de seguridad. Todo, hasta el último detalle, había sido diseñado y aprobado por mí en largas reuniones por videollamada. Conocía la calidad de la madera, el tipo de colchón, la marca de los sanitarios. Era mi obra y ahora era mi celda. La paradoja era tan dolorosa que casi me hizo sonreír. Aquí estará muy bien, doña Isabel, dijo Ricardo desde la puerta. En un rato paso por usted para ir a la oficina, si le parece. Si necesita cualquier cosa, solo tiene que presionar este botón de llamada. Me mostró un botón rojo junto a la cama. Asentí en silencio. Él se retiró, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Me quedé sola. El silencio ahora era diferente. Ya no era el silencio pesado de mi apartamento. Era un silencio nuevo, extraño, el silencio de una vida que no era la mía. Un silencio que tenía que romper. Fui hacia la ventana. La vista era preciosa. Daba a un bosque de pinos y a un pequeño lago artificial. El atardecer empezaba a pintar el cielo con tonos anaranjados y violetas. Era un lugar perfecto para encontrar la paz o para perderse del mundo para siempre. Me senté en el sillón y me quedé mirando el paisaje. No lloré. No podían, todo dentro de mí estaba frío, congelado. No era tristeza ni rabia lo que sentía. Era un vacío inmenso, un silencio helado. Era la traición digerida a la fuerza, asentándose en el fondo de mi alma como un sedimento tóxico. Pensé en Javier y en Mónica. ¿Qué los había llevado a hacer algo así? Mi departamento no tenía tanto valor comercial. A mis ahorros ni siquiera sabían cuánto tenía en realidad. Entonces, ¿por qué? La respuesta me golpeó de pronto con la claridad de un relámpago. No se trataba de dinero. Se trataba de comodidad. Yo era un obstáculo para su vida perfecta, un espejo de la vejez que no querían mirar, una responsabilidad emocional que no estaban dispuestos a asumir. Era una molestia, una carga, y se habían deshecho de ella de la forma más elegante y cruel posible. Caminé por la habitación, tocando los muebles que yo había elegido. La madera lisa del escritorio, la tela suave del sillón, la colcha de buena calidad sobre la cama. Todo esto lo había construido con amor, con la intención de dar dignidad. Y ellos, mi propia familia, me lo devolvían como una sentencia. Me estaban pagando mi amor y mi dedicación con el abandono. Fue en ese momento, rodeada por las paredes de mi propia creación, que la mujer frágil y derrotada que había llegado en esa camioneta empezó a desaparecer. En su lugar, empezó a nacer otra cosa, una fuerza fría y tranquila, una determinación que no sabía que poseía. La tristeza se estaba transformando, mutando en una resolución de acero. No iba a permitir que ganaran. No iba a dejar que me borraran del mapa tan fácilmente. Me habían subestimado. Habían confundido mi amor con debilidad, mi soledad con senilidad,
y acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Ya no veía a una anciana derrotada, veía a una guerrera, y mi campo de batalla iba a ser su jaula dorada. Fue justo en ese instante, al ver mi propio reflejo, que todo cambió. Me di cuenta de que no era una víctima a la que le pasaban cosas, sino una mujer que podía hacer que las cosas pasaran. Si esta historia te está dando fuerzas, si te recuerda que dentro de ti también hay una guerrera, aunque a veces esté dormida, únete a nuestra comunidad. Tu suscripción no es solo un número, es un acto de sororidad. Nos ayuda a seguir contando estas historias, a recordarnos nuestro propio poder. Respiré hondo. El aire olía a pino y a tierra mojada. Era el olor de mi victoria. Decidí. Me senté en el escritorio, el mismo que yo había probado pensando en que alguien podría escribir cartas a sus nietos. Yo no iba a escribir cartas, iba a escribir un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo donde yo tenía el control. Repasé mi plan mentalmente una y otra vez. Era arriesgado. Necesitaba que todo saliera a la perfección. Necesitaba que Ricardo Vargas, el director, fuera el hombre justo que yo creía que era. De eso dependía todo. Pasó media hora. Tal como había prometido, alguien tocó suavemente la puerta. Era Ricardo. Me encontró sentada junto a la ventana, con las manos en el regazo, con la apariencia de una anciana, tranquila y resignada. Estaba interpretando mi papel a la perfección. Me preguntó si ya me sentía un poco más instalada, si la habitación era de mi agrado. Está muy cómoda, respondí cuidando cada palabra, con una voz suave. Se nota que fue diseñada con mucha atención y cariño. Por dentro, la rabia ardía, pero por fuera, era la imagen de la dulce abuelita. Caminamos de nuevo por los pasillos hacia su despacho. Yo mantenía un paso lento, un poco encorvada, como correspondía a la imagen que quería proyectar. Ricardo me lanzaba miradas de reojo, llenas de una lástima sincera. Pobre hombre, no tenía ni idea. Él solo veía lo que mis hijos habían pintado en una madre frágil, senil, incapaz de cuidarse. La realidad era que la mujer que caminaba a su lado era la que le pagaba el sueldo, la que había financiado cada ladrillo de ese edificio. La humillación era difícil de tragar, pero era necesaria para mi plan. Su despacho era amplio y elegante, con grandes ventanales que daban al jardín. Interior me ofreció asiento frente a su escritorio de caoba. Sacó una carpeta llena de formularios. Empezó con las preguntas de rutina: nombre completo, fecha de nacimiento, padecimientos médicos. Yo respondía con voz serena, a veces fingiendo dudar un poco, dejando pequeños lapsos de memoria para reforzar la imagen que ellos habían vendido de mí. Era doloroso jugar ese papel, degradante, pero sabía que era mi única arma en ese momento. En un momento, hizo una pausa y me miró con atención. Su hijo me comentó que ha estado teniendo algunos problemas de memoria. ¿Es cierto? Lo miré directamente a los ojos, conteniendo todo el dolor y la rabia. A veces me siento un poco distraída, respondí con una media sonrisa triste. Nada grave. Cosas de la edad, supongo. Él asintió, comprensivo. No se preocupe, doña Isabel. Aquí tenemos excelentes profesionales que la van a ayudar. Y en ese momento supe que, a pesar de todo, mi sueño se había cumplido. Había creado un lugar lleno de gente buena y esa gente buena, sin saberlo, iba a ayudarme a recuperar mi vida.